Empezamos entonces. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a todos los asistentes. Bienvenidos a este evento que nos parece que es un evento muy relevante, no solamente por la circunstancia que estamos viviendo actualmente como humanidad, sino por la temática mismo que involucra y que esperamos que luego de esto tengamos un panorama más claro de qué significa y de qué podemos hacer cada cual desde sus puestos, ¿no? Em, Solamente les voy a hacer una presentación muy rápida de la organización. Corporación Q es un grupo consultor establecido en Quito hace aproximadamente 20 años. Trabajamos en 3 líneas. Una línea de asesoramiento, principalmente en temas de planeación estratégica, procesos, sistemas de gestión. Tenemos una línea de entrenamiento o de capacitación en las mismas áreas y también trabajamos con soluciones tecnológicas, principalmente con una empresa que desarrolla software en España que se llama IsoTools. Esta, esta mañana tenemos organizado un conversatorio que va a ser moderado por Mauro Rivadeneira. Yo simplemente les voy a hablar de Mauro y le voy a dar la posta a él para que continúe con el evento. Mauro es el presidente de Corporación Q, es ingeniero químico de formación de la Escuela Politécnica Nacional. Hizo una maestría, un MBA con especialización en calidad y en productividad en la Universidad Católica y tiene, muchos cursos de especialización. Entre ellos ha seguido un curso de especialización en economía circular en la Universidad TU Delft de Holanda. Además, Mauro es experto internacional en infraestructura de calidad para PTB, para el Instituto Meteorológico Alemán. Ha sido experto internacional también intermitente del Banco Mundial en temas igual de infraestructura de calidad, de biodiversidad, de economía circular. Fue el presidente del Comité de Normalización del INEN que sacó la norma de economía circular recién a inicios de año. Ha sido consultor técnico responsable en la creación del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y del organismo de acreditación, el actual SAE. Y es el gerente también de IsoTools en Ecuador, que es una compañía hermana a Corporación Q. Sin más, les dejo con Mauro y vamos a estar atentos al chat. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, la pueden transmitir por esa vía. Bienvenidos. Gracias, Jorge, y bienvenidos a todos a este webinar. Muchísimas gracias a todo nuestro panel, que es un panel de primer nivel, el que hemos logrado unir para este tema tan importante, tan de moda al momento. Y cuando me refiero a moda, le quiero dar el peso a que la moda no siempre es ni buena ni mala per se. Es algo muy importante de alinearnos y nos estamos alineando. El día de hoy voy a presentarles al panel que, como les decía, nos enorgullece tenerlos. Primero en agenda vamos a tener una presentación teórica del tema economía circular. Este tema va a estar a cargo del doctor Ulrich Karmeslitke. Ulrich es economista de profesión de la Universidad de Hamburgo y también estudiante visitante en la Complutense de Madrid. Tiene su doctorado PhD en la Universidad de Bremen. Y Ulrich es experto internacional del Instituto Meteorológico Alemán en temas de infraestructura de calidad, biodiversidad, cambio climático, con operación o con soporte en todo el mundo, en África, Asia, Europa, Latinoamérica y el Caribe. Es experto también del Banco Interamericano de Desarrollo, iniciativas locales y regionales. También actúa como experto con la cooperación alemana en la Agencia de Cooperación GIZ y ha sido consultor líder con más de 25 años en proyectos de Mesopartner, compañía de la cual es también cofundador. Ulrich nos va a poner este marco teórico aquí sobre el tema y eso nos va a ayudar mucho a entender la complejidad de este tema. Luego, en la agenda nos va a acompañar la doctora Sonia Valdivia. Sonia es gerente de programa del World Resources Forum, organización con sede en Suiza, con amplísima representatividad global en el tema de economía circular. Ella es también coordinadora de Better by Design en Latinoamérica, un proyecto que busca reducir la huella ambiental y mejorar la sustentabilidad de los productos. Es miembro del comité de The Life Cycle Initiative en conjunto con India, Francia y la Comisión Europea. También es profesora honoraria en la Universidad de Lausana, en la Facultad de Sostenibilidad, en el Instituto de Comunicación de Ambiente y Sostenibilidad.
También Sonia es coordinadora del programa de las Naciones Unidas UNEP-CETAC de Iniciativa de Ciclo de Vida y es coordinadora de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ para la Red Panamericana de Manejo de Desecho Ambiental. Bienvenida, Sonia, gracias por tu colaboración. Y Sonia nos va a hablar de la situación de la economía circular en el mundo, ¿no? Incluyendo la situación en Latinoamérica ahora. Luego contamos también con la participación de Jackson Torres, viceministro de Producción e Industrias del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Integración y Pesca. Es un gusto contar con la presencia del ingeniero Jackson, es ingeniero financiero de la Universidad SEC. También tiene un título de especialista Master Trainer en Business Startup y amplísima experiencia en desarrollo de negocios y de emprendimientos. Y desde hace varios años lidera en la parte del Ministerio de la Producción todas las iniciativas nacionales en temas de economía circular y nos hablará sobre todo lo que está haciendo el país, las novedades que se han tenido sobre todo en los últimos meses que son importantes. Y él es líder en ejecución de hojas de rutas de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el Ministerio, ha sido coordinador general del municipio de Loja, director del proyecto eólico Bilionaco, gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial de Loja, director de la incubadora de empresas de Loja, gerente general de ADE Plan y CEO del grupo Neptalí. Él también es especialista en la metodología Potencialidades Regionales en Acción, especialista en formación de potenciadoras y operadoras de negocios de innovación y desarrollo de unidades productivas y mejora de gestión. Bienvenido, Jackson, y gracias por poner la visión del país en este importante tema en este panel. Y finalmente, nos acompaña también la doctora Florinela Muñoz Vicesti. Florinela es ingeniera química de la Escuela Politécnica Nacional, tiene un PhD en Ciencias Naturales de la Universidad de Bochum en Alemania y ha sido por varios años directora de investigación y proyección social en la escuela. Vale resaltar que es la primera mujer con título en PhD que asume el rectorado de la Escuela Politécnica Nacional, que es algo que nos enorgullece mucho. Ella tiene una amplia labor de investigación que ha estado enfocada en la propuesta de solución de problemas de tratamientos de efluentes, es decir, muy vinculada al ambiente, efluentes industriales, con procesos de oxidación avanzada, con gran inclusión de innovación y tecnología dentro de estos procesos. Es autora de más de 33 publicaciones científicas para revistas indexadas en diferentes países, 15 publicaciones de Scopus, un libro de nomenclatura de química orgánica con 2 ediciones, y es autora de un capítulo del libro Materials Involved in Electrocoagulation Process for Industrial Effluents. Es representante, también Florinela fue representante del Ecuador en el grupo de expertos de la revisión de anexos del convenio de Basilea de la ONU. Esto creemos también importante resaltarlo, considerando que el tema de la economía circular cubre muchísimos aspectos, ¿no? Mucha gente piensa que es solo un tema de economía, o solo un tema ambiental, pero es un tema multidisciplinario, ¿no? Que involucra diseño, metodologías, innovación, desarrollo, economía, ingeniería, procesos, etcétera, etcétera. Bienvenidos a todos y con esto voy a dar paso a la primera ponencia y les dejo con Ulrich. Ulrich, tuve el placer de conocerle hace ya varios años como experto de PTV. Mientras Ulrich pones tu presentación, si quieres, yo les cuento rápidamente que Ulrich es además creador de la metodología Calidena. La metodología Calidena es una metodología propiedad de PTV desarrollada por Mesopartner que busca vincular el sector productivo con todo lo que es infraestructura de calidad, soporte en los países, academia, tecnología, etc. Bienvenido, Ulrich. Esta es tu casa y gracias por acompañarnos en este día. Invitación, gracias a Corporación Q. Y bueno, para mí es un gusto compartir ese panel con gente bien preparada y comprometida de la gran transformación que nos toca y que nos toca especialmente ahora en ese tiempo de pandemia que vemos que hay mucha urgencia de un cambio de chip. Entonces, voy a comenzar mi presentación respondiendo a 4 preguntas, muy breve. Primero quiero introducir
los aspectos básicos de la economía circular. Para muchos va a ser un recordatorio, para otros va a ser un marco de referencia para ese debate. Después me gustaría hacer hincapié también en las críticas, porque el enfoque tiene también algunos desafíos y también unos cuestionamientos conceptuales. Entonces me gustaría también que tengamos esto en cuenta cuando pensamos en economía circular. Y después Jorge y Mauro Rivadeneira, los dos mencionaron también el vínculo con la infraestructura de calidad. Bueno, yo trabajo mucho en esto y también estamos con la cooperación alemana con PTB preparando un nuevo proyecto de economía circular. Entonces, la pregunta, ¿hasta qué punto sirve esto también a países en desarrollo como el Ecuador? Y después, bueno, con eso voy a terminar. En la foto ya ven también un poco el trabajo que realizamos el año pasado cuando fuimos a varios países de la región. Entonces intentamos mapear también economías circulares reales y buscar el vínculo de los aportes de la metrología, las normas, la acreditación y todos los laboratorios de ensayo, cómo apoyan a esto. Entonces creo que ahí estamos también creando comunidades al respecto de este tema. Y yo entiendo también la economía circular como una plataforma de integrar varios enfoques para hacer una gran transformación de un estilo de vida más amigable con el medio ambiente y también con una economía transformada que sirva a esos propósitos de desarrollo sustentable, sea desarrollo económico en armonía con el medio ambiente y con las necesidades sociales. Principios básicos de la economía circular. Bueno, uno que es muy similar al tema el tema de la calidad tiene que ver con eficiencia. Entonces, optimizar los recursos que utilizamos, tener menos despilfarro. Y creo que eso es un tema muy importante que observo en comparación en Alemania, por ejemplo, ahí la producción limpia y aprovechar todo es ya una cultura en que se basa también parte de la competitividad. En otros países, yo vivía, bueno, 17 años en Argentina, ahí veo que muchas cosas que no se aprovechan. Entonces ahí creo que hay un vínculo entre los dos temas que es interesante. Y ahí enfatiza el enfoque de la economía circular mucho en la fase de diseño. Entonces, antes de preocuparnos de la producción y de los desechos, ya pensamos cómo diseñamos productos y servicios que sean más aptos para una idea de unos ciclos de vida de larga y repetida duración. Después, también se relaciona con la eficacia de sistemas. Entonces, la idea es también buscar sinergias, tanto en temas económicos. Entonces, ahí superamos también los enfoques sectoriales, sino buscamos un excedente de un sector, es un insumo del otro sector. Y ahí vemos también la posibilidad de integración. Ahí me interesaría mucho de escuchar también del viceministro Jackson Torres, que trabaja también con el tema de desarrollo territorial, porque creo que el vínculo territorial es muy interesante y yo sé que en Ecuador hay muchos esfuerzos en esa línea, interesante como una plataforma de hacer posible la integración entre varios sectores. Y después, que es la ambición más amplia, aportar a un sistema ambiental, social y económico más saludable. Entonces, creo que la metáfora de la salud, especialmente en tiempos de la pandemia, es muy buena. Entonces, que la economía circular nos aporta a la generación de los sistemas naturales, pero también sociales y económicos. Entonces, ahí vinculamos eso con lo que se discute también con ese lema de la gran transformación.
Bueno, habían algunas gráficas bastante parecidas en el anuncio, por eso los retomé. A veces un dibujo dice más que 1000 palabras. Entonces, lo primero es justamente el vínculo de una economía lineal que saca recursos, que transforma recursos, utilizamos y después desechamos. Eso es esa línea lineal que todos conocemos y tenemos grandes excedentes y despilfarramos recursos. Después conocemos mucho, y bueno, yo me acuerdo de mi hija que tan eufórica era del reciclaje y trabajar en el reciclaje, que bueno, aprovechar más esos recursos y tener menos despilfarro. Pero todavía hay mucho despilfarro y mucho desecho en el sistema. Y la economía circular, yo lo entiendo también más como un ideal a que aspiramos de reducir al máximo de los desechos y que cada desecho sea un insumo para otros procesos, entonces que sea completamente circular, que no necesitamos en el futuro vertederos con todas las consecuencias nefastas que tenemos en la región, sobre todo de América Latina. Una presentación un poco más sofisticada son los múltiples R's. Nosotros, bueno, comenzamos con eso de reusar y reciclar, después se amplió mucho. Ese gráfico me parece interesante porque enfatiza, pone en centro el uso, porque al final todos los productos y servicios deben brindar algo para satisfacer nuestras necesidades individuales y sociales. Pero antes de consumir y usar, siempre está la opción de no consumir, no utilizar, no producir. Entonces creo que eso, el cambio de patrón y la decisión consciente, cuáles son los productos que verdaderamente necesitamos y utilizamos, esa reflexión es importante y también repensar, está muy vinculado también con la idea de diseño en el sentido amplio, no un diseño solamente de un producto, sino de pensar en diseñar procesos que sean más sustentables. Y después tenemos varios feedback loops o circuitos de retroalimentación y ahí es importante comenzar con el circuito interior, que es el más corto. Entonces, utilizar algo de otro, es lo más eficiente para alargar el tiempo de vida del producto. Después hay otras posibilidades de repararlo, de refurbish, de renovar el producto, reproducirlo o redefinir el propósito. Entonces hay varias posibilidades de alargar la forma de vida de un producto y dar esto para múltiples usos. Y después el último circuito es el de tema de reciclar, que es en última instancia también una forma de alargar el uso de los recursos y materiales que tenemos en los productos. Si todo eso no nos funciona bien, todavía nos queda otra opción de recuperar por lo menos la energía de los productos que no utilizamos más. Y la intención, y eso que queda muy gráfico en ese gráfico, es reducirnos al máximo los desechos en los vertederos. Bueno, esos son los R's que nos dan mucha orientación. Después, ya mencioné que me gustaría también enfatizar en la crítica, porque, bueno, hay bastante debate política también alrededor y el enfoque de la economía circular no es neutral, sino también responde a una perspectiva de una mirada al mundo y es interesante, creo que también que tengamos en cuenta los puntos que también pueden ser críticos o pueden remarcar desafíos. Un desafío es más conceptual, teórico, porque cómo podemos crear una cosa que sea totalmente circular cuando pensamos en la segunda ley de la termodinámica, en la entropía, que todo sistema requiere para reajustar, para reponer energía. Bueno, ahí el argumento está por los actores de la economía circular, dicen que vamos a utilizar energías renovables, pero
Sabemos también retransformar muchos materiales va a requerir mucha energía y la misma Unión Europea no pone 100% de reciclaje o reutilización de las materias, sino solamente unos 70%. Entonces vemos también en realidad la circularidad es más un ideal que una realidad que vamos a lograr por lo menos durante nuestra vida. Después, justamente lo mencioné, el sistema no es un sistema cerrado, sino enfatiza mucho que aprovechamos más las energías renovables para poner energías en el sistema, pero bueno, las energías renovables no son sin problema. Me acuerdo de la discusión que tuve con Sonia Valdivia cuando aprendí sobre life cycles y baterías para autos eléctricos. Entonces ahí tenemos mucho tema también que no es simplemente es fácil de cerrar los circuitos. Después, todo el enfoque de la economía circular viene de una lógica que es muy parecida al enfoque de la economía verde, de crecimiento verde. Entonces, atrás siempre está una lógica que la economía crece y, bueno, eso también es una mirada porque otros dicen que necesitamos cambiar justamente esa lógica de crecimiento y tener unas economías que no están tan atraídas por crecer, sino para mantener sistemas vivos y la salud de sistemas integrales. Y el último punto es también la economía circular enfatiza mucho en el rol del emprendedor, de la innovación. Entonces es un enfoque que cree mucho en el emprendedurismo y se dirige también a temas sociales, pero la énfasis no siempre está. Y bueno, hay cierto cuestionamiento si a través de innovación y emprendedurismo siempre logramos los efectos sociales también deseados. Entonces, esas son algunas críticas. Por cierto, cuando divulgamos mi presentación, hay mucha literatura en las notas, entonces ahí pueden también profundizar y leer las fuentes que estoy acá no explicitando. Relacionado con mi otro tema de la infraestructura de calidad, me gustaría enfatizar, y eso ya fue mencionado, porque también hubo en Ecuador un comité espejo de la nueva norma ISO de economía circular. Hay un comité 323 que trabaja en esto y tiene tres áreas. Primero, definir y llegar a un consenso. Y ahí es interesante también porque la promotora es el Instituto de Normas de Francia, AFNOR, y ellos tienen una visión muy amplia, pero los participantes, por ejemplo, de Asia, pensaban más en los circuitos de reciclaje. Entonces, allí también hubo mucho debate cómo definir el bicho. Y lo segundo es el tema que justamente la idea es tener un enfoque que no es solamente en los flujos de los materiales, sino también en los impactos en la sociedad y medir estos. Y la tercera, bueno, el tercer layer de trabajo está en el tema cómo medir. Y ahí es importante para nosotros desde la infraestructura de calidad, porque allí todavía vemos poca metrología. Entonces, ¿por qué los institutos de metrología todavía están poco involucrados? Ahí veo también mucha necesidad. Ahí también vemos que todo el debate de la ISO y de la economía circular en general está vinculado con los objetivos de desarrollo sustentable y también es solamente un enfoque porque hay otros enfoques ISO, otros comités de norma, entonces es un enfoque complementario. Ya mencioné el tema de la medición, que es una línea de trabajo de la ISO, y ahí, bueno, ese gráfico saqué de una publicación de la Unión Europea. Ahí también no se trata solamente de los flujos de los materiales, sino también de los efectos hacia el medio ambiente, la economía y la sociedad. Entonces, ahí tenemos diferentes niveles de medición y sería interesante también ver cómo en Ecuador están dirigiendo esto.
para terminar, yo saqué esto de un estudio de una fundación inglesa que se dedicó a investigar los impactos para países en desarrollo como el Ecuador. Bueno, primer conclusión era los países como Ecuador pueden beneficiarse de la economía circular y bueno, de hecho, ustedes están por eso trabajando en este tema. Y incluso los países en desarrollo pueden tener ciertas ventajas porque no son tan sofisticadas ciertos mecanismos y todavía tenemos tienen en América Latina mucha cultura todavía de reciclaje, de trabajadores en la economía también formal o informal, de reutilizar. Entonces eso también es una cosa sobre qué se puede construir. Después también, bueno, eso necesita inversión porque solamente continuando con lo que se hizo no es suficiente, entonces hay necesidad de invertir. Es una gran pregunta de dónde viene la plata, sobre todo en estos tiempos. Y después se requiere también un marco global y ahí viene de vuelta la infraestructura de calidad con las normas, reglamentos técnicos, para proteger sobre todo ese tacón de Aquiles que mencioné antes, el tema tema social, porque si no van a beneficiarse también los trabajadores, sobre todo de ese informal y la población en general, no va a tener éxito ese enfoque. Bueno, con eso termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ulrich. Y vamos a tener al final un espacio de preguntas. Si tienen preguntas para Ulrich o cualquiera de los otros ponentes, les voy a pedir que por favor las hagan a través del chat y yo les transmitiré las inquietudes. Ok, siguiendo la agenda, vamos a tener la presentación de la doctora Sonia Valdivia, quien nos va a hablar de la situación global del tema en el mundo y en Latinoamérica. Tuve la ocasión, al igual que Ulrich, de conocer a Sonia y al World Resources Forum en un proyecto de la cooperación alemana de PTB, en el cual participó también Ecuador, como es un proyecto regional con 6 países, pero Ecuador fue parte de eso. Y tal vez comentarles también que dentro de este proyecto, que fue enfocado de economía circular, un proyecto piloto para gestión de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos, la participación de Sonia como parte del grupo y creador de la norma ISO, de la guía ISO AIWA 19, fue muy relevante ahí. Adelante, Sonia, bienvenida también a esta tu casa y un gusto contar con tu participación acá. Muchas gracias, Mauro, y un gusto tener tan buena participación. ¿Ven mi presentación? ¿Escuchan bien? ¿Continúo? Perfecto. Bueno, voy a continuar sobre la base de lo que ya Ulrich nos presentó, entonces voy a evitar repeticiones. Básicamente, antes de todo, quisiera presentarles mi organización muy rápido. El Foro Mundial de los Recursos, el World Resources Forum, es una asociación independiente sin fines de lucro que sirve como plataforma conectando a partes interesadas, afectadas, stakeholders, clave en el tema de uso eficiente de recursos, gestión sostenible de recursos. Tenemos un programa bandera que es el de Industrias de Reciclaje Sostenibles, basado en principios de economía circular y con actividades en Latinoamérica y África. Nuestro encuentro central se da en las conferencias bianuales del Foro Mundial de los Recursos cada 2 años. El siguiente será en Ghana en el 2021, el próximo. Esta es mi organización y espero, bueno, que en algún momento nos podamos ver a través de conocer mejor a través de nuestra plataforma. Ya Ulrich nos introdujo el contexto de economía circular y yo básicamente quiero resaltar unos 5 puntos sobre lo que es y lo que no es economía circular, porque a veces uno escucha interpretaciones, escucha comentarios, estamos bastante maduros en comparación, bueno, a las conversaciones que se tenían hace una década respecto a economía circular, y eso es bastante satisfactorio como técnica, lo puedo decir. Claramente este enfoque trae beneficios económicos. Eso ya queda clarísimo y nos está ayudando mucho a avanzar hacia la sostenibilidad. Así que empresarios, empresas, emprendedores, tengan esto en cuenta.
Otros dos aspectos que son enfoques de negocio o apoyados por asociaciones industriales es que actualmente existen iniciativas, programas de responsabilidad extendida del productor y de compras sostenibles, también a nivel de gobierno, que apoyan enormemente la implementación de economía circular. Entonces, presten atención que si en sus países, en sus sectores hay estas iniciativas, entren, compartan, comprométanse, porque esto va a apoyar en el conjunto, en el sector, en sus organizaciones, a la economía circular. Pero ¿qué no es? También para ser francos, y ya Ulrich quiso explicar esto para los quizás faltantes o las limitaciones. Yo quiero resaltar dos. Uno, de que no nos da la garantía de que haya beneficios socioeconómicos, porque básicamente se enfoca al área de materiales, al área de entradas y salidas. Y la parte social, ustedes saben que es un área que se llama suave, o sea, hard, no es hard, es soft. Todavía no hay metodología y no entra en el discurso de economía circular siempre, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta. O sea, no es la solución a todo. Y también no existe aún un método consensuado, por eso ya Ulrich mencionó que es importante apoyar la iniciativa ISO, donde se está tratando de trabajar en métodos consensuados, en definiciones, en enfoques que puedan ayudar a través de todo el programa ISO a promover economía circular. Siguiente, entonces, iniciativas en economía circular. Existen muchas. Entonces, para decirles que no se preocupen, en la medida que ustedes estén avanzando, ya pueden unirse a una u otra. Hay iniciativas internacionales, como por ejemplo la que promueve UNEP, de la plataforma de circularidad. Es más a nivel de países, organizaciones, por ejemplo, alianzas internacionales, ¿no? Pero también hay iniciativas más específicas o a nivel de país. A nivel de país tenemos Economía Circular Australia. A nivel de región tenemos la Economía Circular Verde para Latinoamérica. O tenemos también a nivel de sectores. La plataforma para acelerar la economía circular PACE tiene un capítulo para electrónicos. Entonces, PACE es muy grande, por eso es que no, y tiene varios sectores y varios países, no he abordado en toda la lista que tiene. Entonces, los invito a visitar algunos de ellos. También hay a nivel individual, como el club, el Circular Economy Club, que tiene miembros de todos los países, y uno se puede encontrar con expertos en economía circular. Entonces, para decirles que ya tenemos plataformas donde podemos intercambiar experiencias sobre este tema. Importantes son las condiciones y políticas que favorecen la economía circular, sean a niveles de leyes, ¿no? Básicamente sobre residuos, también leyes sobre responsabilidad extendida del productor, como por ejemplo los existen en Chile, Colombia, no estoy segura de Ecuador, no tengo las últimas noticias, pero son leyes que apoyan directamente la implementación de economía circular. También leyes más específicas, como sobre empaques de un solo uso. También existen leyes, por ejemplo, a nivel internacional que son reconocidas mutuamente también por países que son afectadas por estas leyes. Por ejemplo, la prohibición de materiales a través de la ley europea RoHS, que restringe el uso de ciertos químicos en electrónicos. Entonces, Europa lo establece, pero si uno necesita exportar a Europa, tiene que endosar, aceptar y cumplir con esta ley, ¿no? Hay estándares de producto, Energy Start, relacionado a energía, certificaciones, y es el ISO IWA 2019 para el reciclaje sostenible e inclusivo de materiales. Son algunos ejemplos que les puedo mencionar. Con respecto a la ISO IWA, esta ha sido adoptada en 2 países, en Ecuador y en Colombia, y les recomiendo en el sentido que están en el idioma en castellano, a un precio accesible, y que tiene principios que apoyan el manejo sostenible para la recuperación de materiales, en este caso metales secundarios, y apoya con esto la economía circular.
Ahora, entrando al ejemplo, al estudio de caso que yo quería presentarles. Para tener claro la tendencia, el contexto global, hay 8 materiales a nivel mundial que son responsables del 20% de las gases de efecto invernadero, del 95% de consumo de agua, del 88% del uso de suelos. Y de estos materiales, que son el acero, aluminio, plástico, cemento, vidrio, madera, granos de materiales y carne de vacuno, son los 8, ¿no? Son usados el 34% para vivienda, el 33% para alimentación, para que vean lo importante que son estos materiales para nuestras vidas, ¿no? Y voy a ahora enfocarme a los metales, para poder decantar y tener un ejemplo más concreto. Acero y aluminio y otros metales del caso para la región. Los metales juegan un rol muy importante en nuestras vidas, como estamos viendo. Las tasas de reciclaje a nivel mundial son impresionantes y han crecido con el tiempo, también porque los precios de los recursos como los metales van subiendo. El hierro se recicla en un 84% a nivel mundial, es un promedio. El aluminio 61%, el cobre 50%, el plomo 54%. O sea, hemos avanzado en el camino hacia la economía circular en esta área. Y en todos nuestros países, en Latinoamérica, se reciclan metales. Ustedes mismos deben estar directa o indirectamente involucrados con algunos sectores. Todos recolectamos también de los residuos aquello que se recupera, entre ellos los metales, ¿cierto? Y yendo a un grupo de productos específicos que es el de residuos electrónicos, este se ha convertido en el primer grupo de residuos con crecimiento más rápido a nivel mundial. O sea, es el grupo de residuos que nos vamos a ver crecer y crecer con más velocidad que otros. Este grupo de residuos se recicla hasta un 90%. O sea, tiene materiales de tal valor que se han logrado armar cadenas de valor que logran este alto nivel de reciclaje. Ahora, el 2% de la población, entre los más pobres, vulnerables, viven del reciclaje. ¿Ven la conexión? Recuperación de materiales, impacto social, pero por otro lado hay alto también impacto ambiental y impacto a la salud, porque este 2%, por ejemplo, no lo hace bajo procesos controlados. Entonces hay impactos sociales y ambientales altos. Estas son algunas imágenes de los impactos sociales, desde trabajo infantil, condiciones pobres de trabajo o condiciones tóxicas en el trabajo, cuando se quiere recuperar aún más y se promueve, por ejemplo, la quema a cielo abierto con sustancias químicas. La dimensión social es bastante importante y a veces no la tomamos en cuenta. En toda esta radiografía de la cadena de valor para la recuperación de metales de valor, tenemos al reciclador, que lo hemos visto, que puede ser informal, cuando es micro reciclador, por ejemplo, o individuo que subsiste, o un reciclador ilegal que hace dinero porque vio el negocio, pero simplemente no lo hace adecuadamente, incumple con muchas leyes, pero tiene una larga trayectoria en este sector. Y los recicladores formales. Pero estos no actúan solos, estos logran entrar a la cadena de valor, al mercado, y exportan, y entran a los retailers, llegan a exportarse sus materiales, entran a los procesos metalúrgicos y finalmente al producto. Entonces, estos grupos hay que entenderlos para poder entrar de manera adecuada a través de políticas, apoyos y que se haga de manera correcta la práctica del reciclaje. Tengo una encuesta y ustedes rapidito, por favor, en el chat pueden indicar, al final si tenemos tiempo lo podemos ver. Quiero saber, ¿cuántos de ustedes tienen celulares fuera de uso guardados en su escritorio, o sea, en su casa o en su oficina? Yo tengo 2, aquí nomás en mi escritorio. Este es uno de ellos, no sé si ven en la cámara. Hasta ahí está con la batería que se ha hinchado y está medio abierto. Este es para llevarlo al reciclador. Por favor, pongan su nombre, su país, cuántos celulares tienen, 2 en este caso, que yo respondí, sé dónde entregarlos para su futuro reciclaje. Yo debería haber puesto que sí, pero porque ya lo sé, no lo he hecho todavía. ¿Y lo entregaría sin esperar un pago? Sí o no, ¿no? Hay gente que dice, no, yo quiero que me paguen antes. Bueno, es importante. Les invito a que lo hagan. Y este es el celular, ¿no?, que típicamente tenemos, que tiene todos estos materiales. Y fíjense los que he incluido en un círculo, son aquellos que se consideran críticos. O sea, que según listas internacionales, son materiales que
se están convirtiendo en escasos o más inaccesibles y que por favor nos dicen a todos, tratemos de reducir su uso, de controlar su uso, ¿no? Todos esos están en un celular. El oro, que es uno de ellos, un material valioso en contenido ahí. Se hablaba de Suiza. No, nadie conoce una mina de oro en Suiza, no existe. Pero sin embargo, se habla de una producción de oro en Suiza. ¿Por qué? Porque hay una minería urbana. O sea, el oro que se extrae en los países de Latinoamérica de minería extractiva, en Suiza se extrae de una minería urbana a través del reciclaje, por ejemplo, de componentes de celulares, en cantidades mayores, o sea, obviamente por tonelada, a las que se tiene por minería extractiva. Y en la cadena de valor, para también darles un enfoque de negocios, hay que trabajar, hay que tener el enfoque de lo mejor de los dos mundos. Significa que sí es cierto que digamos, en países industrializados se tiene una alta tasa de recuperación, 95% por el lado del proceso metalúrgico. En procesos más artesanales o más manuales, como los que hay en Latinoamérica, la colección es mucho más alta, 80% frente a un 60%. Y el desmantelamiento es mucho más fino, más eficiente, un 50% frente a un 40%. Si combinamos los dos, entonces se tiene una mayor recuperación en porcentaje de los materiales de un celular, 23% frente a un 20%. Es lo mejor de los dos mundos, como decimos. El Fairphone es un teléfono que cumple estas características. Si ustedes no tienen la oportunidad de conocerlo aún, los invito a ir a su página. Es un producto bastante innovador y con un precio similar, o sea, no es un precio bajo, pero un precio que corresponde a pagar las externalidades. Tiene una vida promedio de 4 años frente a 2 años, que es lo que típicamente hasta menos tiene un teléfono en nuestras manos. ¿Por qué? Porque ellos reemplazan todas las partes en la medida que uno se los pida sin tener que depositar el teléfono en el escritorio. Se vuelve a renovar. Y genera el 50% de residuos en comparación a otras marcas. En Lima, un ejemplo de generación de empleos muy importante de la economía circular es este edificio, este conglomerado que se llama Compupalas, donde hay 330 negocios, aproximadamente 1000 empleos generados, donde todo es reparación y reuso. Yo siempre que voy a Lima, cuando tengo la oportunidad, me llevo todos mis equipos a que me los reparen, y vuelven a renovados. Este es un celular que ahora tiene 4 años, por ejemplo. Estoy esperando que siga. No tengo por qué reemplazarlo si todavía sirve. Con esto, bueno, finalizo mi presentación. Ya hablé de los modelos de negocios de alguna manera. Para no extenderme más, quizás economía circular es algo que nos faltó mencionar. Es la idea de ya pensar en compartir servicios, compartir productos, compartir componentes, quizás un poco lo que hace el Fairphone en algunos casos, pero también repensar la funcionalidad del producto, ¿no? No me quiero extender más porque sé que hay otros expositores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Muy, muy interesantes reflexiones y muy clara la situación y todos los impactos y correlaciones que tiene el tema. Voy a pedir 2 cosas. Recordarles que las preguntas las pueden hacer a través del chat y yo las transmitiré al final para el espacio de preguntas. Y voy a pedir a Marco Rosales que por favor nos ayude procesando la encuesta que lanzó Sonia a través del chat para también presentarlo al final. Marcos, si me ayudas con eso. Seguimos con la agenda, con la presentación del ingeniero Jackson Torres, viceministro de Producción del Ministerio, del MPCIP. Jackson nos va a hablar de la situación actual en el país y de las novedades que se han alcanzado, y también me imagino nos contará cuál es el futuro que se viene en este tema, ¿no? Bienvenido, Jackson. Te doy paso para que nos puedas compartir. Muy buenos días con todos. Realmente es un gusto estar aquí, Mauro, con Ulrich, con todos los panelistas. Es importante, en este momento voy a proyectar. Muy bien, ¿me confirman si se ve la pantalla? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, todo bien, Jackson. Se ve y se escucha. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en el tema de economía circular, muy válidas la aclaración de Ulrich del concepto como tal de economía circular.
es fundamental saber en qué vamos, en qué consiste y también con las experiencias que se expuso en un momento. Lo que vamos a exponer, vamos a hablar, les voy a comentar las experiencias en el Ecuador, la Estrategia Nacional de Economía Circular y el Libro Blanco de Economía Circular, que voy a explicarles, a contarles cuál es la propuesta que tenemos. Y obviamente aquí ya son conceptos que han sido expuestos por Ulrich y por mis compañeros panelistas, de que el tema de economía circular tiene que ver con, es decir, gestión de residuos, producción, materia prima, consumo, y esto siempre va a tener, hay que ver dónde, digamos, queda esa basura de cualquier tipo que hablemos, hay que buscarle que la menor cantidad regrese o pueda regresar a la naturaleza, es decir, lo que queremos con la economía circular es darle toda esa vuelta y ser un poco parecidos a lo que hace la naturaleza, de aprovechar toda la cantidad de los residuos que llegan, que caen, y poderles dar una retroalimentación, un regreso a la parte productiva. Lo importante acá en este sentido, yo quiero partir ya principalmente de lo que estamos haciendo, de las experiencias de economía circular. Es decir, existen muchos conceptos como tal, pero nosotros como Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, queremos apuntarle ya desde los ejemplos, desde el trabajo realizado y las propuestas que hemos hecho con un gran aliado que es el sector privado. Es así, nosotros creemos que el tema de economía circular ya es el resultado de varios conceptos que hemos ido realizando a nivel del tiempo. Producción más limpia, renovación tecnológica, es decir, tenemos justamente reducción energética, la mejora en los procesos productivos ya se lo venía haciendo desde algún tiempo, desde el sector productivo a la parte empresarial, y ahora creo que todo ese cúmulo de conceptos deberíamos, al menos mi criterio es llamarse economía circular, que puede tener muchos componentes. En ese sentido, el trabajo que hemos realizado junto con las empresas privadas, que en Ecuador tenemos Pronaca, Alpina, KFC, Kentucky Fried Chicken, Corporación La Favorita, Pasteurizadora Quito, Toscana, el Ranchito Nestlé. Las nombro por qué razón, porque son casos reales, es decir, de empresas que están comprometidas con el medio ambiente, comprometidos con los ODS, y justamente con ellos hemos trabajado en esta parte. En lo que se refiere a acuerdos de producción más limpia, hemos logrado la optimización de procesos productivos, es decir, reducción de consumo de agua, reducción de consumo de energía, reducción de consumo de combustibles y aprovechamiento e industrialización de residuos. Esto se lo ha trabajado y lo implementamos principalmente en el sector alimenticio, donde ya con el trabajo realizado con este grupo empresarial tuvimos estos resultados. Al aplicar los acuerdos de producción más limpia tuvimos un ahorro, es decir, en agua de 458,000 metros cúbicos, energía de cerca de 3,000 megavatios hora al año, en diésel un ahorro, es decir, que no va al ambiente, 93,000 galones al año, y en GLP 52,000 kilogramos al año. Es decir, esto traduciéndolo en la parte monetaria fue un ahorro para este grupo empresarial de 1.5 millones de dólares por año. Si lo traducimos ya a una parte ambiental, es un tema de ahorro de agua, o podría suplir el tema de agua para 2.500 familias, energía para 1.300 familias, y evitaría 5,000 toneladas de CO2 evitadas al ambiente. Y obviamente mantener en pie 80,000 árboles y evitar la polución de 1.800 autos. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque es importante que la gente pase del concepto a visualizar, a observar cómo realmente esto se puede reflejar ya en algo real, en algo del día a día. Aquí es importantísimo, luego una vez que tuvimos estos resultados, también ya estamos avanzando actualmente en este trabajo de los acuerdos de producción limpia con el sector de madera. Estamos con Colinial, con Plantaval, Alzoconovel, que ya lo estamos realizando y esperamos avanzar ya en el siguiente mes con otro proyecto, ya con otros sectores, tanto con el químico y varios sectores del ODS, del Pacto Global 12, que al ver la iniciativa primera que tuvimos con el sector alimenticio también les interesa porque les estamos mostrando resultados. Tal vez no un ingreso directo, financiero, económico, pero sí un ahorro al interior de su flujo de caja. En lo que tiene que ver ya a industrialización de residuos y simbiosis industrial, también hemos trabajado en la ejecución del protocolo de Montreal,
Aquí tuvimos el apoyo de la cementera UNACEM y esto fue muy elocuente al ver realmente cómo logramos destruir 2.7 toneladas de gases, obviamente que son los que están dentro de las refrigeradoras. A veces uno piensa que el equipo, uno lo compra, lo adquiere y se terminó. El rato que ya no me gusta, simplemente lo boto. Pero no saben que dentro de esos equipos electrónicos, obviamente tienen líquidos, tienen gases que causan un tremendo daño al ambiente, por lo que hicimos una campaña muy fuerte con esta empresa y logramos la destrucción a través de una SEM, y eso nos ha servido muchísimo para tomar ejemplo y data a otras empresas. Los resultados con una SEM fueron 28.000 toneladas métricas de CO2 evitadas. Actualmente la empresa UNACEM, que es una cementera del Ecuador, cuenta con un sistema que le permite continuar destruyendo adecuadamente este tipo de gases y sustitución, obviamente, de combustibles fósiles. Y ha desarrollado sistemas para aprovechar residuos provenientes del sector agrícola, biomasa, como combustible alternativo. Es decir, tratamos de que la economía circular se ejecute ya desde la parte real, desde la parte de la industria, y pasar del concepto a la acción. En el tema, obviamente, de ecodiseño y reconversión tecnológica, hemos logrado cambiar con la florícola ILSE, una florícola muy grande del país, el reemplazo de compresores de cuartos fríos en la empresa y obviamente el reemplazo de uso de refrigerantes que agotan la capa de ozono de gases por gases ecoeficientes. Eso nos permite, esta ecoeficiencia nos permite también ir reduciendo y que a la empresa le permita tener un 30% de ahorro en el uso de energía, lo que si ya lo transferimos a un tema financiero, pues ya le interesa entrar como dijeron al inicio, tal vez no es moda. Sí, es una moda, pero en ese sentido lo estamos viendo que sí nos va a generar un ingreso, y cuando hables con un financiero de la empresa, pues si ya le presentas que te ahorra 30% de energía, eso va a ser fundamental al momento de flujo de caja y por qué seguir apoyando proyectos de economía circular. Con estos ejemplos que estamos actuando y otros más, obviamente la relevancia de la economía circular, y voy a leer obviamente esta frase que siempre la estamos trabajando con todo mi equipo en el Viceministerio de Producción e Industrias. Tenemos que inspirarnos en la naturaleza, en donde no existe el concepto de desperdicio. Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento para otro organismo. Eso es importante y esa ha sido la fase con la que todo mi equipo de trabajo, inclusive desde la Vicepresidencia de la República, tenemos un apoyo fundamental, y obviamente esto nos hemos grabado y eso va a ser nuestro liderazgo basándonos en este concepto. Con todos estos ejemplos que hemos visto en la parte de nuestro concepto como tal, hemos desarrollado ya lo que es la hoja de ruta, o sea, la hoja crítica para poder llegar a la Estrategia Nacional de Economía Circular. Así fue que ya en junio del 2019 empezamos ya con la difusión del concepto de economía circular. Lanzamos un primer seminario internacional con más de 300 participantes. Aquí nos apoyó mucho la Unión Europea, justamente para tener esa difusión. Luego, en junio y julio del 2019, tuvimos talleres, conversatorios, es decir, empezamos a difundir el concepto de economía circular y obviamente también identificar actores clave que ya en la cadena de valor que le llamo de economía circular nos pueden ayudar en uno o en otro punto en el momento de necesitar. Luego, ya en el Pacto Nacional de Economía Circular, en agosto del 2019, tuvimos ya más de 200 adherentes para trabajar los 9 ejes de acción. El Pacto Nacional realmente fue simbólico y las empresas siguen comprometidas. Firmaron más de 200 empresas junto con el Ministerio de la Producción, Vicepresidencia, es decir, ese compromiso del Pacto Nacional de Economía Circular, y los adherentes se siguen inscribiendo para seguir sumando proyectos, programas y proyectos que permitan incrementar más el tema de economía circular. Ya en septiembre, octubre del 2019, empezamos a trabajar con vinculación de la academia, las universidades, institutos de desarrollo de alto nivel, para un poco ya ir sistematizando el concepto como tal. Y obviamente ya en octubre, noviembre realizamos vinculación directa con los sectores productivos y los gremios. Y es así que ya en la construcción de este primer semestre del 2020, pese a la pandemia, pese al COVID, tenemos ya la primera fase del libro blanco de economía circular, que es justamente la base que va a fundamentar ya la estrategia
de economía circular que obviamente queremos tenerla ya canalizada y lista para ponerla en marcha en diciembre de este año. ¿Qué es el libro blanco y qué fue obviamente la parte que nos ha permitido seguir? Libro blanco y los pilares de economía circular que lo queremos llevar es un instrumento que expone los principales fundamentos de esta materia, aterrizados a la realidad nacional, en las agendas del país, y se ha comprometido en cumplir y enfocar el desarrollo sostenible. Es decir, con el libro blanco estamos recogiendo todos los ejemplos que les mencioné al inicio para fundamentar, para en base a conceptos reales, poder construir el libro blanco y la estrategia al final, hasta diciembre del 2020. Aquí, con el libro blanco, tenemos los ejemplos claros de producción sostenible, que tiene que ver con ecodiseño, producción limpia, logística inversa, simbiosis industrial, remanufactura, industria del servicio. También lo más importante va el consumo sostenible, iniciativas ciudadanas. Aquí sí quiero hacer un énfasis fundamental. Hay un tema que yo les conversaba a todo el equipo de trabajo muy bien. Ya estamos con Cooperación Q, está Ulrich, gente de universidades, está nuestra rectora de la Politécnica, y nosotros tal vez tenemos el tema de poder manejar el concepto como tal, pero el reto más grande va a ser cómo aterrizar este concepto en el ciudadano, en la gente que camina, que está por la calle, que realmente no le ve o no le ve ese valor a la potencia que puede tener el concepto de economía circular. Y aquí sí es un tema de unirnos para que obviamente este concepto pase ya del concepto de la acción y sobre todo aterrice en un ciudadano, perdón que lo digo, común y silvestre, como decimos, ciudadano de a pie, que no está metido en temas de universidad, de ministerio, sino alguien que realmente es el que al final del día va a hacer o a gestionar sus propios residuos en casa. La gestión integral de residuos, industrializar la responsabilidad extendida. Ya tenemos un trabajo realizado en el tema de vidrio, de neumáticos, que estamos avanzando en el tema de responsabilidad extendida, y sobre todo la reparación de la fuente. Es fundamental acá en la participación de los municipios en el país. Hay más de 260 municipios en el Ecuador y obviamente muy pocos son los que tratan de entrar más que moda en esta onda, llamémoslo, de poder hacer separación en la fuente, porque las empresas o la industria podemos hacer un esfuerzo muy potente de trabajar economía circular, pero si el ciudadano o ya los municipios como tal no también hacen campañas hacia el interior de sus cantones, va a ser el peso que tiene la recolección de residuos sólidos en cada ciudad es mucho más fuerte de lo que pueda generar una industria y una empresa, por lo que también el ciudadano y los municipios tienen que ser actores fundamentales para este tema. Y como Ministerio de la Producción, obviamente, estamos articulándolos y tratar de llevarlos a nuestra cancha, de que empiecen a sumarse a este esfuerzo. Como resumen de producción sostenible, consumo sostenible, gestión de residuos, integral de residuos, es importante ir desarrollando políticas y financiamiento. Es decir, si las empresas no ven que tienen un resultado financiero, lo harán por entrada a la moda, pero no se van a mantener, no serán sostenibles. Así que aquí también estamos buscando cómo construir estrategias de financiamiento privadas, cooperación internacional, fondos concursables a nivel nacional, y estamos en un proyecto de compras públicas sostenibles para que las empresas a nivel del país, si cumplen con las prácticas y normas sostenibles, puedan tener un beneficio al momento de contratar con el Estado. Los avances que tenemos, sí, perdón, solo con esto termino. Los avances que tenemos con el libro blanco, la primera fase está concluida, tenemos ya indicadores generales, los hemos vinculado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030, lo hemos vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos ya un análisis significativo de documentos legales y que aportan el por qué ingresar al tema de economía circular, determinación de sectores económicos priorizados, estamos con manufactura, agricultura, comercio, construcción de petróleo y más, trabajando ya en cómo ir avanzando en la política de economía circular, análisis general de residuos sólidos. Y esto obviamente lo hemos hecho con UNACEM, con la Sostener, que es una fábrica de sostenibilidad en el tema de los conceptos, el IDE Business School nos ha apoyado ya en el tema de obtener la información, tamizarla, trabajarla y procesarla. Lo que vamos a hacer y estamos ahora es
tener ya la segunda fase, líneas de acción por sectores productivos, líneas de acción para educación en consumidores, como ya hemos hablado, líneas de trabajo y el rol de los municipios, y también las líneas de acción para levantar políticas de economía circular. Eso es lo que tenemos ahora. En otros proyectos estamos ya trabajando en el tema de industrialización de residuos, como el tema de fundas plásticas, reglamento para exoneración de impuestos a fundas plásticas. Hemos incorporado ya el 50% de material reciclado de postconsumo a las fundas plásticas que se venden en las grandes cadenas comerciales, certificación compostables y biodegradables. Estamos con un proyecto de bioconversión, hemos firmado ya un MOU que tiene que ver las empresas Veolia y Mutatec en lo que tiene que ver al uso de la mosca soldado, mosca negra para el tema de residuos. Estamos trabajando, es decir, con proyectos clave que permitan ejemplarizar lo que se puede hacer con economía circular. Muchas gracias. Y para el final, tal vez les puedo dejar el documento de economía circular. Y lo voy a dejar acá en el link para que puedan ingresar y puedan descargarse el libro blanco de economía circular en la primera fase, que les puede ayudar mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jackson, por la actualización de conocer cómo está la hoja de ruta, también por compartir este libro blanco tan nuevo, tan recién lanzado, y ponerlo a disponibilidad de todos. Siguiendo la agenda, contamos con la participación de la doctora Florinela Muñoz, quien nos va a hablar sobre el importantísimo rol de la investigación, la academia, la tecnología dentro de este importante tema. Tuve la oportunidad de conocer a Florinela en la universidad, unos compañeros de aulas de unas pocas materias, y es una persona a la que admiro mucho por su capacidad y por la forma en que está llevando una institución referente en el país. Adelante, Flori. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos. No sé si están mirando la presentación, ¿sí? Y se ve y se escucha bien. Adelante. Voy a tratar de ponerla en presentación. Bueno, un gusto, la verdad, estar con todos los panelistas, y gracias a todos los que están participando. Gracias a Mauro. A Marco, que conocí en la Escuela Politécnica Nacional, y realmente felicitándoles por esta iniciativa en un tema que tiene mucha importancia en el mundo actual, y que quizá también la pandemia del COVID lo ha colocado en primera línea. Bueno, yo antes de comenzar, como una buena académica que soy, hice algunos lineamientos básicos, un poco diferentes a los que se han presentado, menos mal. Pero sí quisiera destacar algunas cosas importantes, tomando las palabras de los panelistas que me han antecedido en la palabra. Sin duda, todas las cosas de las que se ha hablado no se podrían lograr con eficacia si no tenemos una tecnología. Y yo creo que frente al siglo XXI que estamos viviendo, ya no podemos arriesgarnos a improvisar, a vivir del empirismo, ¿sí? O sea, a probar cosas, a ver si nos salen por ahí. No es así como funciona, sino que tenemos que trabajar sobre tecnologías que ya son conocidas, trabajar sobre la investigación y llegar a la innovación. Y obviamente, también saber que algunas de estas tecnologías que aplicaremos, tal vez algunos temas de investigación que aplicaremos, tal vez algunos temas que podemos encontrar como nuevos, no necesariamente son económicamente rentables. Y ese es el otro punto importantísimo que tenemos que, con los cuales tenemos que trabajar, porque todos esos aspectos al final son los que van a jugar un rol fundamental para que esto pueda ser aplicado. Y obviamente, pasando por lo que decía el señor viceministro, por la educación de la población, por una difusión, pero también por hacer esto pragmático, en la línea de, por ejemplo, el reciclaje de los residuos. Muchas veces nos concentramos en trabajar con la gente, en que aprenda a reciclar digamos, in situ, ¿no? O sea, yo aprendo a separar las botellas, los plásticos,
el papel, el metal, etcétera. Pero si yo salgo a la calle y veo que esos residuos que yo clasifiqué son mezclados nuevamente de cualquier manera, no me ha servido de nada el cómo yo he logrado llegar a esas personas. Es decir, esto es una cadena que si no es coherente, no sirve para nada. Toda la cadena tiene que estar bien lograda. Y yo por eso a veces pienso que la educación en el sentido de decir, mire, es importante que usted recicle, tiene que estar inmediatamente conectada con el resto de la cadena. Esto un poco para no olvidarme de algunas ideas importantes. Bueno, yo quisiera en mi presentación hacer una breve introducción, no me quiero alargar mucho. Hacer una confrontación del desarrollo versus la huella ecológica, perdón. Ya nos hablaron de la economía lineal, de la economía circular, Ulrich, y bueno, ¿qué es esto de la economía circular? Que en realidad no es tan circular, es verdad, siempre van a haber como buenos ingenieros químicos que vemos aquí algunos, sabemos que hay entradas y salidas en todo balance, ¿sí? Y que siempre lo habrá. Y obviamente la investigación es fundamental en la economía circular, la innovación. Quiero mostrarles algunos ejemplos de lo que hemos hecho en la universidad y algunas notas finales de reflexión. Bueno, es importante darnos cuenta que los asentamientos humanos, frente a una creciente industrialización, tiene un efecto en el crecimiento de las huellas de carbono y las huellas que generamos a nivel del impacto ambiental que tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un impacto en las áreas biológicamente productivas que requerimos para nuestra supervivencia, porque necesitamos un consumo de los recursos naturales, pero frente a ese consumo generamos unos residuos, tenemos una producción de recursos, pero al mismo tiempo eso genera toda una serie de efectos que están asociados incluso con la absorción de esos residuos. El desarrollo que requerimos y que como humanidad hemos ido teniendo, ha ido determinando un índice del desarrollo humano que ahora hasta lo podemos medir, como vamos a ver un poquito más adelante, y que incluso está en valores determinado por encima de positivamente por encima de un valor de 0,7 si lo consideramos como adecuado, como alto. ¿En qué está medido? Pues en los temas que se relacionan con cuál es nuestra expectativa de vida. Mientras en una dimensión podemos ver si la vida va a ser larga, saludable, pues será lo mejor, ¿no? Si tenemos además un acceso a la educación y si tenemos un buen estándar de vida. Y eso va a estar dado por unos indicadores que nos están relacionados con nuestra expectativa de vida, con cuánta escolaridad podemos tener y cuál es el Producto Interno Bruto per cápita asociado a la vida que tenemos, ¿no? Si es adecuada, si tenemos acceso adecuado a los alimentos, a la vestimenta, digamos, a una condición incluso de movilidad apropiada. Hablábamos recién incluso ahora quizá de la conexión que podemos tener unos con otros ahora, fundamental, ¿no? Y estos aspectos se suman en este índice del desarrollo humano, pero que, por otro lado, esa huella ecológica que generamos, pues que se revela en las hectáreas globales por persona, que requerimos para mantener estos índices de desarrollo, pues vamos a ver que tienen una relación con el efecto y el impacto, porque al final están midiendo los impactos ambientales que generamos, ¿no? Y esto, pues en el año 2016 estaba calculado que no debería sobrepasar el 1.7 hectáreas por persona. Y podemos ver este gráfico, bueno, es un poco general, no se han puesto detalles, pero en este gráfico nosotros podemos ver que están colocados el índice de desarrollo frente a las hectáreas globales, y ahí se coloca el valor de 0,7, que sería el ideal, o al menos el mínimo
adecuado, y las hectáreas globales calculadas que no deberíamos sobrepasar, que es 1.7. Sin embargo, ahí vemos una serie de circulitos que son los países. Los que vemos en la parte inferior de izquierda corresponden a los países de menos desarrollo, que tienen, podríamos decir, países pobres con un menor índice de desarrollo. Sin embargo, algunos de ellos ya están en el entorno del 1.7, o sea, ya están produciendo, ocupando, teniendo esa huella ecológica. Y por otro lado, en el otro lado es aún más preocupante. Los países desarrollados generan una huella ecológica aún mayor, ¿sí? Por eso yo sí creo que sí es necesario que a veces observemos algunas cosas. Es verdad que sí es necesario hacer un análisis, pero los estándares de vida que tenemos generan huellas ecológicas que se ven marcadas. ¿Qué sería ahí? Hemos puesto a nivel mundial el índice de desarrollo está en promedio de 0,7 y las huellas ecológicas en 2,75. Y en el Ecuador el promedio es un poquito más alto, 0,75, y nuestras huellas ecológicas están en 1,71, o sea, estamos en el límite. Y si nosotros quisiéramos que esta situación sea sostenible, entonces deberíamos estar en esa zona que está marcada en verde, porque debería ser un índice de desarrollo alto, pero al mismo tiempo preservando lo que significa nuestro impacto, ¿no? Manteniendo una minimización el impacto ambiental que tenemos en el medio. Bueno, entonces eso significa que tenemos que hacer cambios en el paradigma del desarrollo y de estilos de vida, en el uso racional de los recursos limitados en la producción de bienes y servicios, y en una reevaluación de los conceptos económicos y en los modelos de producción. Y pues esto nos lleva a plantearnos varios retos. O sea, ¿son posibles realmente esos cambios? ¿Serían viables? Y obviamente estas respuestas, bueno, algunos de los panelistas ya nos han dado algunas de las respuestas. Nos han mostrado que sí hemos dado pasos, pero yo creo que obviamente estos cambios son posibles gracias a que hay una tecnología, a que hay investigación y a que hay trabajos de innovación. Y si son viables, también tiene que estudiarse, porque no solamente tiene que verse su viabilidad desde el punto de vista tecnológico, sino económico. Y obviamente también social. Es decir, tenemos que pasar por estas etapas de viabilidad. Bueno, ya nos han hablado de estos temas, no quiero redundar en el tema de la economía lineal, solamente ver que la economía lineal es tomar unas materias, procesarlas y luego, después de usarlas, disponerlas. La economía circular, la idea es que yo produzco, uso, y luego tengo la posibilidad de transformar esos productos en nuevos recursos de un nuevo proceso, ¿sí? Que puede estar ligado al mismo que lo originó o a otro, ¿no? Entonces, este es un proceso de economía circular, sino que, obviamente, en ese proceso siempre habrán entradas y siempre habrán salidas, ¿no? No existe un proceso netamente circular, cerrado, como nos mencionaba Ulriga al principio. Bueno, aquí una definición, ya nos han hablado de este tema, es un sistema regenerativo, entrada de recursos, desperdicios, y las emisiones y las fugas de energía se minimizan, ¿no? No podemos llevarlas a cero, pero al menos minimizarlas, desacelerar, cerrar y estrechar los ciclos de energía, de materiales. Y obviamente esto a través de diseños duraderos, mantenimiento, reparación, reutilización, y ahí vienen las ERES en todo este tema de lo que significa el proceso mismo y los ciclos. Bien, ¿qué es lo que buscamos? Obviamente evitar que los productos terminen como residuos almacenados indefinidamente, y los residuos generados puedan ser materia prima en nuevos procesos, y en una también correcto sistema de gestión de residuos. No solamente esto, pero obviamente esto es uno de los temas importantes, que se pueden aprovechar los residuos y debe privilegiarse la prevención de generación de residuos. Y a mí me gustaría presentar este esquema de cono invertido, que me parece muy interesante.
donde empezamos por la prevención, que es la producción más limpia. Y esa producción más limpia requiere una tecnología. Nosotros en algún momento hemos hecho algunas investigaciones en las industrias y hemos entrado a colaborar. Recuerdo un trabajo muy interesante que hicimos en una industria farmacéutica, en donde apoyamos a la, digamos, producción más limpia, disminuyendo la producción de materiales de limpieza, de detergentes. ¿Por qué? Porque se utilizaban de una forma más adecuada, el proceso de limpieza se cambiaba, en lugar de hacer una primera etapa con utilización de agua, se hacía una limpieza inicial con recolección de sólidos y después se hacía la limpieza con agua. Entonces, esto obviamente requiere una investigación aplicada in situ. Si no podemos evitar la formación de los residuos, entonces obviamente esos residuos tienen que ser preparados para ser ya sea reutilizados o ya sea reciclados. Ahí existen muchísimas posibilidades, ya las industrias están pensando en esto. Sin embargo, yo pensaba que no solamente tenemos que pensar en las industrias de gran escala, sino que también tenemos que pensar en el área artesanal. El mundo de los artesanos es un mundo que también genera una gran contaminación. Y solo pensemos en la provincia de Tungurahua, donde tenemos 3 áreas muy importantes que generan una enorme contaminación. Entonces, ¿cómo podemos incidir en esos sistemas artesanales para mejorar esto, por ejemplo? Entonces, ahí tenemos la producción de cuero, tenemos la producción de jeans, y tenemos la producción agrícola. Y en cada una de esas áreas tenemos una generación de residuos que en este momento, por ejemplo, no podemos controlar allí. ¿Cómo podríamos organizar a la gente para que efectivamente podamos mejorar eso y efectivamente lograr que se disminuya la contaminación primero y se mejoren incluso los temas económicos relacionados con los propios artesanos? Cuando no podemos hacer ni tratamientos, ni reciclajes, ni reutilizaciones, entonces puede haber otro tipo de valorizaciones que puede ser el que se relaciona con el área energética, que algunas industrias del país lo aplican. Y si finalmente eso tampoco es posible, entonces tenemos que ir a una disposición, confinamiento o eliminación, que por ejemplo está en los temas de relleno sanitario, pero que debería ser lo mínimo. En el sector industrial se pueden obtener enormes beneficios, porque como vemos ahora, y ahora quizá nos hemos encontrado en una situación lo más límite y nos ha colocado frente a esta situación, escasean, fluctúan los costos de las materias primas. La economía circular puede contribuir a una seguridad o a mejorar esa seguridad del suministro dependiendo de la materia prima, y a una reindustrialización del país, ¿no? ¿Cuántos de nuestros países se han empezado a plantear, ¿no será que nosotros podemos producir las mascarillas? ¿No será que nosotros podemos producir los respiradores? Y pasó en este país. Lo que pasa es que a veces no creemos en nuestra propia producción, pero sí somos capaces. Y los residuos de unos se convierten en los recursos de otros procesos. Algo que sería muy importante y donde entra también la tecnología y la investigación es cómo hacemos que los productos sean deconstruidos. Es decir, tengan partes que luego nosotros las podamos separar para poder reciclar o reprocesar con facilidad y no pasar por un proceso muy complejo para que se dé esto. Y obviamente también, a pesar de que puede ser complejo, dependiendo de cómo lo veamos, la economía circular podría ser generadora de empleo, ya lo es, en un sentido quizá informal, tal vez a veces no muy digno, pero podríamos generar una tecnificación con las primeras palabras que yo había dicho, cómo manejamos la cadena, desde el principio hasta el fin. Y en todo esto, la investigación es crucial. Se ha visto un incremento exponencial en los últimos 15 años respecto a todas las investigaciones que se relacionan con economía circular. Aquí solamente se ven las que, o sea, son textuales con la palabra economía circular. Sin embargo,
sin duda hay miles de investigaciones, y yo les voy a mostrar algunas, que se relacionan con este tema y que ahora se han desarrollado en forma gigante. Algunos ejemplos sumamente interesantes que ya trascienden lo que nosotros conocemos tienen que ver, por ejemplo, aparte de producir ropa con materiales reciclables, como ustedes conocen a lo mejor, que el material de PET se utiliza para fabricar jeans. Sí, perfecto. O los materiales que nosotros hemos usado por más de 40 años son de mezclas de algodón con poliéster. Sí, efectivamente. Pero ¿y ahora cómo separamos el algodón y el poliéster? Entonces ahí vemos, por ejemplo, una investigación muy interesante que nos habla del uso de líquidos iónicos para separar el algodón de los materiales sintéticos. Y obviamente luego poder reutilizar los productos en otros procesos. Pero si no hacemos esa investigación, difícilmente vamos a poder entrar a los procesos. En la industria de alimentos también se pueden aprovechar residuos para extraer compuestos activos, por ejemplo, para obtener extractos antimicrobianos, como se ve en esta investigación muy interesante en donde se ha utilizado las cáscaras de banano, no solamente como compostaje, sino como materiales antimicrobianos que pueden ser utilizados en ciertos procesos propios del agro también. Bueno, quería hablarles algunos temas de la innovación que podría lograrse a través de algunos estudios como los que hemos desarrollado en la Escuela Politécnica Nacional. Y les voy a mencionar solo algunos, porque tenemos muchísimos. Y ahora es hora de conectar lo que hace la academia con la industria, o lo que quiere la industria con lo que necesita, lo que puede hacer la academia, ¿no? Y les voy a contar algunas cosas. El aprovechamiento de residuos de piña para la elaboración de láminas y plantas mediante procesos alternativos sin pulpaje químico. No, ahora que es necesario el poder disponer de platos desechables, pero que no, o sea, que no se eliminen al ambiente, que puedan ser degradables, ¿no? La obtención de nanocelulosa purificada de residuos agrícolas, la incorporación de partículas provenientes de residuos de tagua en materiales, por ejemplo, que reemplacen a plásticos, la obtención de un biocombustible sólido mediante carbonización hidrotérmica a partir de cascarillas de arroz, la preparación de hidrogeles de ácido hialurónico. Los hidrogeles pueden usarse en pañales, en productos cosméticos, en productos farmacéuticos, de ácido hialurónico obtenido a partir de crestas de pollo broiler y polivinilpirrolidona asistida con radiación beta para la liberación de un fármaco. Valorización de residuos electrónicos, lo que ya nos había mencionado Sonia, mediante la recuperación de tierras raras como itrio, europio, indio y neodimio. La obtención de gelatina, hidrolizados peptídicos con actividades biológicas a partir de subproductos de la pesca. Aprovechamiento de los residuos provenientes de las cubiertas plásticas de los racimos de bananas mediante reciclado mecánico. La evaluación del proceso para la obtención de péptidos bioactivos mediante tecnología de membranas a partir del lactosuero de quesería, etcétera, etcétera. Les podría contar muchísimas posibilidades en distintos campos industriales. Es indispensable hacer investigación con base en problemáticas que se tienen en las industrias. Pueden también surgir a partir de esto patentes que beneficien a la industria y a socios académicos como las universidades. Se puede formar un talento humano altamente capacitado que pueda aportar a las reales necesidades de la industria, y si se logra reducir la cantidad de residuos que deben ir a la disposición final, y si se los usa como materia prima, obviamente la huella ecológica va a disminuir. Y obviamente las industrias pueden beneficiarse económicamente si se logra una innovación. Hay que hacer estudios, no todo lo tecnológicamente posible va a ser económicamente factible, pero obviamente esto va mucho más allá de la cadena de valor clásica, ¿sí? Requiere justamente este análisis de la investigación, este análisis de los diferentes factores de los que nos hablaban anteriormente. Y finalmente, yo sí creo que tenemos que plantearnos, el mundo ha cambiado, pues nosotros también hemos cambiado. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas.
Muchas gracias, Florinela. Muy interesante el acercamiento a las actividades que va realizando la Escuela Politécnica Nacional en estos temas. A modo de cierre, voy a pedir a cada panelista una última intervención de 2 minutos y les voy en algunos casos a transmitir inquietudes y en otras voy a plantear una parte natural mía. Ulrich, me pareció muy interesante tu enfoque y tu comentario de que el modelo de economía circular lo ves como un modelo ideal y que dentro de ese modelo ideal obviamente el foco es hacia reducir. Pero me llamó la atención que al verlo como un modelo ideal se lo puede utilizar no como una metodología paso 1, paso 2, paso 3, que es lo que busca mucha gente para simplificar, sino como una filosofía, una forma de vida tanto a nivel personal, familiar, industrial o de política de gobierno en las tomas de decisiones. Quisiera que a modo de despedida nos profundices un poco más en esa visión y cómo ves que eso podría concretarse. Bueno, muchas gracias, Mauro. También muy instructivo todas las ponencias y creo que muy complementarias. Y quiero partir justamente respondiéndote en la exposición de Florinela Muñoz, porque ella enfatizó mucho la parte tecnológica y creo que es una pata sumamente importante, vinculada obviamente con la ciencia y la innovación. A la vez, yo pienso que ahí está también la fortaleza de la economía circular que integra diferentes perspectivas y necesitamos, cuando pensamos tener las diferentes perspectivas, tener en cuenta también la parte empresarial tecnológica, pero también la parte de cambio de estilo de vida. Entonces, la educación, nuestra propia educación de cambiar nuestros patrones de consumo, entendernos también como parte del sistema y también el rol del Estado. Y aquí creo que Jackson Torres fue muy explícito, tanto el Estado nacional como también los gobiernos locales, con sus regulaciones también son una parte. Entonces yo veo eso también como un triángulo, la parte tecnológica empresarial, la parte del cambio de patrones de consumo y la parte del Estado. Y al final, las tres perspectivas tienen que conjugarse. Y ahí la economía circular es una metáfora muy potente y fácil de entender. Y ahí veo el gran potencial, siempre actuando con cuidado, porque tampoco es la receta para resolver todo de forma fácil, sino necesitamos trabajar en temas concretos. Por eso me gustó mucho enfatizar en cadenas concretas, en sectores concretos, porque en cada uno el contexto hay que entender y hay que articular esas economías circulares en lo concreto. Gracias. Muy amable, Ulrich, muy interesantes tus reflexiones, muy beneficiosas para todos. Te agradezco muchísimo a nombre de todos. Sonia, mientras Marco nos prepara los resultados de la encuesta que planteaste para que al final de tu intervención la puedas interpretar, quisiera preguntarte algo. Me llamó muchísimo la atención de cuando veías las trabas o los problemas que puede tener el modelo o el enfoque hacia economía circular, decías que los beneficios socioeconómicos no pueden ser garantizados. Y esto es una disyuntiva muy importante porque desde el punto de vista industrial, si voy a recuperar económicamente, indudablemente lo voy a hacer. Pero si veo que no, entro ya en la línea de la ética, del comportamiento, de la protección y de la conciencia. ¿Qué tan fuerte ves tú este problema como para que con los datos que hemos visto, los que presentó Florinela, los que habló Ulrich y tú igual, estamos sobrepasando? Si vemos, por ejemplo, el Día de la Tierra, casi no hay países, por pobres que sean, que estén consumiendo los recursos mucho antes. Y los países que están consumiendo sus recursos lo están consumiendo en febrero. Es decir, no estamos consumiendo en promedio el doble o más de la capacidad de regeneración del planeta. ¿Cómo ves tú este futuro y qué tan grave puede ser esto si es que no tomamos conciencia? Y Marco presentará compartirá pantalla para que puedas interpretar la encuesta que hiciste. Adelante, Sonia. Muchas gracias. No, pero efectivamente yo creo que cada vez es más claro para muchas organizaciones y tomadores de decisiones este imbalance, no balance que hay entre tomar decisiones basadas solamente en el aspecto ambiental o uso de recursos
y no tomando en cuenta otras dimensiones de la sostenibilidad como los socioeconómicos. Como digo, afortunadamente ya hay más claridad. Y los que aplican economía circular, que lo tienen claro, tienen otras metodologías, están aplicando otras bajo esquemas de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, medidas que complementen, ¿no? Eso es lo que es lo que está pasando y es lo que ya está reconocido. En ese sentido también yo veo que hay soluciones o tendencias sectoriales locales. Por ejemplo, en el área de electrónicos, como mencionaba, metales, estamos avanzando cada vez hacia una recuperación que llega al 90% de los metales, a un reciclaje que está siendo óptimo dentro de la perspectiva de otras áreas donde todavía está en 10, 20%, 30%. Por ese lado lo veo optimista. Hay procesos que están mejorando mucho, tecnologías que nos están ayudando. Lo que habría que hacer es compartir, hacer un análisis cross-sectorial o aprender o inspirarnos de los otros. Yo creo que es un poco más un tema de comunicación y pedir a los expertos en análisis del consumidor, del comportamiento del consumidor, de marketing, que nos ayuden a comunicar para que esto cale más. Y eso va un poco a explicar también los resultados de la encuesta. Que bueno, no hay problema, yo más o menos los estuve analizando, los puedo adelantar, si te parece. Sí, Si Marcos, ganamos si lo tiempo. tienes, por favor, proyéctale, y si no, Sonia. Sí, en general lo que estuve leyendo de las respuestas de manera grosso modo es que la mayoría tiene equipos obsoletos guardados, ¿no? No es una mala intención, simplemente los tiene. No sabe qué hacer con ellos, muchos no saben dónde llevarlos o son lugares inaccesibles, en otra ciudad o en una planta lejana, pero es porque tampoco saben bien de que ya hay canales instalados que nos permiten trasladar estos equipos de los retailers hacia las plantas de reciclaje. Yo entrevisto a las plantas de reciclaje por mi trabajo y todas, casi sin excepción, se lamentan de la poca cantidad de residuo electrónico que le llega. Necesitan más cantidad para que puedan usar su capacidad instalada y sean más rentables o que sobrevivan, básicamente. Entonces se dan cuenta cómo si falta ahí algo, ¿no? Algo que los conecte, que conecte al consumidor con el reciclador. O sea, todos quieren hacer algo, pero como que no se hablan. Es un tema de comunicación, es un tema de marketing, es un tema de organización, que eso ya lo podemos resolver a estas alturas, ¿no? Con todos los medios que tenemos. Y lo que sí también me pareció interesante, al menos esa fue mi primera lectura, es que el 50% dice que lo entregaría sin costo y otro 50% no, yo quiero una compensación. Yo creo que también ahí hay que trabajar, porque la verdad es que uno dice, voy a esperar a que me paguen algo, mira, la tecnología cada vez más obsoleta, nadie te va a pagar por eso, más bien apela a un sentido de que vamos a reciclar y entrégalo. Yo lo que tengo es un equipo que no funciona para nada, o sea, eso lo puedo entregar, ¿no? Y los que funcionan, si no sirven como guardador, o sea, ¿cómo se llama? Almacén de memoria para fotos, ya, ese es un uso, es un reuso. Pero si no me sirve para nada, yo diría, hay que entregarlo, hay que ingresarlo al sistema de circularidad. Pero todavía veo eso y que creo que es un tema de comunicación. Otra vez, hay que explicar los beneficios, hay que explicar. Entonces la gente cada vez más va a entregar sus productos, ¿no? Al sistema de reciclaje, de recuperación, de reuso, de reparación, etc. Interesante, qué profesional la encuesta. Por favor, me la envían en algún momento. No va a haber tiempo de hacer todo el análisis. Pero esa es mi lectura. Muchas gracias, Mauro. Me envías esta gráfica luego. Gracias, Sonia. Sí, te la haremos llegar para Ujú. que tengas un recuerdo también del evento. Gracias. Bueno, antes de darle paso a la reflexión a Jackson, les comunico que estamos grabando la presentación, la subiremos luego a nuestro canal de YouTube, donde subimos todos los webinars, y les enviaremos a las personas que se registraron a su email el vínculo,
y también el vínculo al libro blanco. Entiendo que no se abrió, Jackson, del vínculo que nos pusiste aquí en Zoom, pero ya lo pediremos al ministerio y lo incluiremos ahí en el mail. También les invito a suscribirse a nuestros canales de comunicación porque es más fácil que el mail ahora estar conectados a través de redes. Jackson, la reflexión que quisiera hacerte es que hemos visto datos muy interesantes y logros muy interesantes alcanzados por la gran industria de ahorro de consumos, de enfoque hacia producción, etcétera. Pero hay varias preguntas, hay dos preguntas, una de Andrés y hay también otra pregunta hacia la academia, de que para las pequeñas empresas y los pequeños productores siempre hay limitaciones financieras, ¿no? A veces tienen no solo limitaciones financieras para producir, sino para adquirir conocimiento, tecnología, no están en capacidad de contratar profesionales de alto nivel y a veces el pequeño emprendedor o las pymes tienen que hacer de todo una persona sin la formación adecuada o sin las competencias adecuadas. Entonces, hay una pregunta puntual de hacia dónde podrían recurrir por información y también por recursos como para poder llevar adelante iniciativas en esta línea. Si nos puedes comentar cuál va a ser el enfoque en los próximos meses o años de apoyo estatal o de gobierno hacia esa línea. Gracias, Mauro. Sí, a ver, en el tema de lo que se refiere al tema de pequeños negocios o MIPYMES, llamémosle, depende, hay que recordar que el enfoque primero lo hicimos con la gran industria, uno, por obviamente el músculo financiero y los ahorros que se puedan brindar. Y recordar también que en las grandes empresas también son encadenamientos productivos. Es decir, no es que una gran empresa, hablemos de KFC, depende solo de KFC, tiene encadenamientos, empresas tercerizadas, bueno, no tercerizadas, empresas que generan en cambio los planteles avícolas. Es decir, es todo un proceso de encadenamiento. Entonces aquí no solo se vincula a KFC o la Favorita como tal y otros proyectos, sino también funciona con pequeñas, medianas empresas que se anclan y al anclarse estos grandes procesos también ya asumen estos roles que van sumando el tema de economía circular. Es decir, a veces la gente dice, sí, solo se apoya a la gran empresa, eso no es verdad. Generalmente las empresas grandes tienden y generan mucho encadenamiento productivo. Por ejemplo, en el tema automotriz de por ejemplo, General Motors, lo voy a decir, tiene cerca de 70 empresas que le proveen, empresas nacionales que le dan desde los chips para los radios, desde los asientos, le proveen a una automotriz y obviamente asumen en general todo el encadenamiento y asumen también las prácticas de economía circular. Hay otras, en cambio, que no tienen esa fortaleza posiblemente de tener encadenamientos productivos. En esa parte sí la invitación, como bien le decía Florinela, de juntarnos con la academia, de romper procesos productivos. Deberíamos, ya lo lanzo aquí, mi estimada Florinela, y con todo el equipo, podemos hacer una especialización, por último, hacer un concurso nacional de apoyo a economía circular a pequeñas industrias, para hacer un tema yo puedo ver un fondo especial que inclusive puede salir de la misma gran industria para hacerlo concursable. Es decir, obviamente estamos en nuestros primeros pasos, pero aún así tenemos ya un camino bastante firme. En esta parte, hagamos con la parte de la universidad, necesitamos obligadamente un apoyo, porque la economía circular también es el tema de mejora de procesos, de resolución de problemas, de eficiencia energética, producción más limpia. Son temas que no necesariamente también tienen que ver con inversión, también es un tema de observar al interior de cada empresa y ver qué se puede mejorar, qué no se debe hacer, qué se debe hacer, también se lo puede hacer. También de una vez lo puedo anunciar, acá tenemos el fondo que se llama el Fondo Emprende Ecuador, fondoemprende.gov.es, donde justamente las propuestas que mencionaba Florinela de proyectos que tengan un tema de innovación pueden participar. Le voy a poner la página web acá para que ingresen. Es importantísimo porque van a ir fondos hasta $100,000 para idea o proyecto innovador. Eso puede ingresar a la página web del ministerio, pueda presentarlo, eso sí, personas naturales de una empresa, pero obviamente las universidades, sé que tienen sus centros de aceleradora de negocios, de proyectos, pueden también brindar un apoyo a estos emprendedores y participar, porque justamente la pregunta es, ¿qué problema soluciono? Ahí entonces hay un proyecto que pueda generar. Y si eso va encaminado a solucionar un tema de economía circular, pues sería
mucho más potente. Eso es lo que también queremos, porque la parte del gobierno, al menos desde el ministro Iván Montaneda, que es obviamente nuestro jefe, tiene esa voluntad de tema de economía circular e ir obviamente en el tema de defender el planeta. Entonces, en esa parte tenemos estos fondos y nosotros desde nuestra subsecretaría de competitividad territorial tenemos la dirección que la maneja Daniel Heredia, donde estamos permanentemente trabajando. Es más, el día de ayer ya logramos conseguir un fondo de 250.000 con la 250.000 euros con cooperación alemana, donde justamente vamos a hacer retos de innovación circular. Es decir, tengo que poner a la gente a concursar. Eso es fundamental. Tampoco se trata de decir, yo hago economía circular, yo hago eso. O sea, yo hago un proceso, pero tiene que estar también validado porque yo necesito, no yo, necesitamos que esos procesos queden muy estructurados, que queden procedimientos establecidos para que las pequeñas, medianas y grandes empresas tomen estos procedimientos y los puedan inculcar y masificar. En estos fondos de cooperación alemana lo estaremos avanzando. Vamos a ponerle el tema de los retos de innovación circular. Sí, ese proyecto se llama el Proyecto País de Economía Circular y también vamos a fortalecer las capacidades tanto del ministerio y obviamente tratar de replicar, hacer formadores a nivel nacional, hasta los municipios totalmente, para que el concepto no venga solo de, porque claro, nos quedamos en una etapa de reciclaje, entonces tenemos que dar ya un salto más y englobar todos los conceptos. Entonces, recordar que las empresas grandes generan encadenamientos y ya asumen los procesos. 2, invitar y hacer una alianza fuerte con la universidad para también apoyar a las pequeñas y medianas a ver qué, inclusive en las tesis de grado, puede ser Florinela, cómo yo puedo, a ver, tengo mi empresa que yo hago café, yo produzco café. Yo estoy avanzando en temas de economía circular, hasta la cáscara la regreso y la pongo como abono. Es decir, hay temas en que hay que meterse a la especificidad del proyecto, pero para eso está la universidad, que ya, si un empresario quiere tener una tesis que le ayude a solucionar un problema, vamos a trabajar y vamos a poder llegar a esta gente. Y obviamente los retos de innovación circular que vamos a sacar muy pronto. Y les invito para que ingresen a la página fondoemprende.gov.es. Tenemos, el fondo se lanzó el 21 de junio, lo tenemos por 3 meses, así que están a tiempo de participar. Es muy sencillo participar, pero claro, siempre vamos a buscar innovación, un tema de una propuesta clara y técnica para poder apoyar. Eso en general, creo que me alargué un poco, pero son respuestas que están bastante, o sea, son firmes y propuestas. Sí, muchas gracias, Jackson, y qué bueno conocer de esas iniciativas como, por ejemplo, Fondo Emprende para los pequeños productores. Qué buena noticia que la compartas, espero que sea de beneficio para todos los escuchas. Hemos tenido, antes de darle paso a Florinela la última reflexión, hemos tenido más de 40 participantes en el chat de Zoom, en la presentación de Zoom, y hemos tenido más de 50 en el Facebook Live. A las personas que están en Facebook Live va a ser más difícil hacerles llegar, pero llegaremos a todos los que se inscribieron. Si es que alguien no recibe y quiere recibir información, están abiertos todos nuestros canales. Florinela, para terminar, me llamó muchísimo la atención, sabemos todos que para poder ser exitosos en cualquier modelo de negocio, se necesita tener innovación y creatividad, pero en la práctica hay profesionales muy buenos para la innovación y la creatividad, pero que no tienen esa capacidad de llevarle a un negocio concreto. Y a la inversa, ¿no? Hay gente con mucha capacidad en desarrollar negocios, pero que carece del conocimiento tecnológico adecuado como para poder darle ese valor agregado. ¿Qué puede hacer la academia para estimular esta innovación o creatividad en los alumnos en la mejor época de su vida, cuando tienen todo ese conocimiento y podrían emprender proyectos exitosos enfocados hacia mejoras? Bueno, gracias, Mauro. Antes de responder tu pregunta, quisiera complementar lo que dijo Jackson hace un ratito. Cómo llegar a los grupos más pequeños. Yo creo que, bueno, y la respuesta está un poco asociada a lo que tú dices, ¿no? Tengo que asociarlos, porque no hay otra forma. Si no, económicamente esto no es rentable. No hay formas. Yo he trabajado, he tenido acercamientos con algunos sectores más bien pequeños y no existen formas de que
por ejemplo, tratamientos sean económicamente rentables si es que no se hacen en volúmenes adecuados. Entonces, si yo tengo pequeñas producciones, realmente uno de los caminos es la asociatividad, para que, por ejemplo, los tratamientos se hagan de todo un grupo de residuos, de todo un grupo de efluentes, etcétera, etcétera. Es un camino que a mí me parece que se debe trabajar, promocionar estatalmente, preparar a las personas, si no, esto no es económicamente sostenible. Jamás vamos a lograr que las personas se hagan responsables ambientalmente si no manejamos el tema económico de una manera más adecuada. Entonces tenemos que lograr establecer esos mecanismos, y uno de los mecanismos es asociar a los grupos de productores. O sea, yo siempre pienso en el caso de Tungurahua, porque de alguna manera estuve en algún momento por unos temas de investigación ahí asociados. Entonces, por suerte ahí, por ejemplo, muchos de los productores están cerca. Entonces yo puedo lograr que esos productores de alguna manera se asocien y técnicamente poder recoger, por ejemplo, el tema de residuos, y asociativamente lograr disminuir los costos y hacer que esto tenga sentido y ya no causemos los impactos ambientales que se están causando. Entonces, para mí ese es un camino real, pero que hay que trabajarlo socialmente. O sea, no es tan sencillo tampoco, no se hace por decreto. Respecto a lo que la pregunta que tú me hacías, la respuesta también va por el lado de que hay que fomentar en los estudiantes, primero, un contacto con los problemas reales, de manera que ellos en las aulas ya se involucren con algunos temas reales, que vayan desarrollando en ellos esta capacidad de conexión con estos temas. Un tema importante para que los estudiantes desarrollen esa creatividad es un poco lanzarlos. Así, bueno, a ver, ¿usted qué haría? ¿Ya? Sin inducir en los estudiantes previamente unas ideas o cosas así, porque así el estudiante se genera una fuerza. O sea, en la necesidad, dice, la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Actualmente nos está pasando. Pues algo similar pasa con los estudiantes, es decir, si yo les coloco un poco en la situación de ¿usted qué haría? Entonces hay que promover estos espacios de innovación sin inducciones previas, sino que colocarles frente al problema y que ellos vayan desarrollando sus ideas. Sí pasa en nuestra universidad, pero hay que fomentarlo mucho más, ¿no es cierto? Para que la gente tenga esa capacidad de enfrentar problemas. Pero el segundo punto que tú mencionabas es, no todos tienen las iguales capacidades y iguales, no sé si capacidades o habilidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajo en equipo. Porque la vida es así. Yo tengo que trabajar en equipo con personas que van a complementar lo que yo sé, conozco, soy hábil, etcétera. Y creo que ese es el secreto también de la economía circular, que tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios de distinta índole para que cada uno haga los aportes que le corresponden. Finalmente, también quisiera complementar un tema adicional que vi por ahí en algunas preguntas o algunas inquietudes, y también Sonia lo preguntó. Hay un tema legislativo en el Ecuador en este momento. Sí está trabajándose en la Asamblea Nacional un proyecto de economía circular, y yo más bien les pediría a todos los actores de esta mesa en este momento que estemos atentos para que ese proyecto efectivamente recoja lo que es la economía circular. Yo tuve la oportunidad de participar en una de las sesiones de la comisión económica que está trabajando sobre el tema, pero hay que evitar que esa legislación se dirija solo a un tema de residuo sólido y que de verdad se enfoque hacia la economía circular. Entonces creo que todos los actores que estamos aquí debemos de estar vigilantes y, si es posible, hacer algún tipo de aporte a ese tema que es legislativo. Eso, no sé si hay alguna otra inquietud. Muchas gracias, Florinela. Listo, entonces, para cerrar esto, solo una reflexión final de mi parte.
que me parece muy interesante el pensar en que hay muchos actores involucrados. En este foro hemos tenido gente de academia, gente de consultoría, gente de industria, gente de servicios, etcétera, etcétera. Es un foro multidiverso que refleja este ecosistema. Y si bien también, Jackson, como en mi pregunta yo decía que la pequeña empresa no tiene los recursos suficientes, por el otro lado, en cambio, la gran industria es la más controlada o regulada porque es la más fácil de hacerlo. Entonces, la opinión de todos es importante, ¿no? En temas de responsabilidad extendida, en temas de apoyo, no es solo apoyo, el Estado tiene tanto la función de apoyar como la función de controlar y regular, y eso también debe hacerse de una manera adaptada a la realidad y a la capacidad de nuestra industria y de nuestro país en general como sociedad. Sigo las palabras de Florinela, de Ulrich, de Sonia, e invito a todos a sumarse a este tren que es de beneficio de todos y todos desde nuestra perspectiva, tanto como persona, como miembro de familia, miembro de sociedad, empresarios, consultores, etcétera, tenemos que contribuir en la mejor manera porque el tren nos lleva a todos y nos lleva al mismo sitio. Entonces, responsabilidad de todos verlo así. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de primer nivel por dedicar su tiempo. Muchísimas gracias a todo este panel de gente valiosa que nos ha escuchado y ha dedicado su tiempo. Mil disculpas por pasarnos del tiempo. No quise interrumpir a nadie porque son temas muy relevantes. Muchas gracias, Ulrich y Sonia, por hacerlo desde Europa con esta diferencia de horario. Gracias a todos por cambiar nuestro horario normal de las 5 de la tarde a las 10 de la mañana y tener también la participación. Y espero tenerles de nuevos eventos. Les invito a visitarnos y suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube como Corporación Q, y a través de eso es más fácil mantenernos comunicados de eventos y de actividades. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Cuídense y sigan las medidas de protección personal. Gracias, hasta luego, un abrazo. Chao, otro abrazo desde Alemania. Gracias por Hasta todo. luego Gracias. y mucha suerte, éxitos. Gracias por la invitación. Bye bye. Un abrazo.